personas que de alguna manera se encontraron ubicados en un impulso espiritual que lo fue llevando hacia la búsqueda. Pero en ese proceso de búsqueda también hay ciertos riesgos, que es el que hoy vamos a estudiar. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a iniciar la charla con el código 7 de la lógica de la lógica. Sí, la lógica de la lógica, una herramienta que hemos venido utilizando ya hace un tiempo y que siempre les hemos recomendado a ustedes de que la estudien, no caigan en el error de creer de que porque ya la leyeron alguna vez ya no es necesario leerla nuevamente. La lógica de la lógica es un documento que fue dictado desde las Pléyades a un contacto en el año 73, 74, al señor Enrique Castillo Rincón. Podemos encontrarla en el libro OVNI Gran Alborada Humana, o también se puede descargar de la página de la emisora rcpc.co o también de Descubriendo. Ahí está, la lógica de la lógica. La lógica de la lógica es una herramienta que los hermanos de arriba transmiten a la humanidad para que podamos crear una mente clara y que podamos distinguir dentro de todo este mundo de la búsqueda por dónde debemos caminar. Es una herramienta. Bien, el código 7 dice así: dadle a los hombres de búsqueda clara y honesta la luz de las palabras claras sin confusión. A los más sabios que el sabio, dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. Os daré a conocer 3 clases de hombre en vuestro planeta. Bien, entonces aquí hay una condición bajo la cual se invita al hombre que tiene el conocimiento estelar, darlo. ¿Y a quién se le debe dar? Bueno, al buscador, al sano buscador, de búsqueda clara y honesta. Ahora, la forma o lo que hay que hacer al entregarlo es palabras claras que no generen confusión. Pero en ese ejercicio de entregar el conocimiento, vamos a encontrar ¿qué? Dice la lógica de la lógica, personas que creen saberlo todo. Y aquí dice, a los más sabios que el sabio, a los que creen saberlo todo, entonces ¿qué hay que hacer? Confrontarse, intentar convencerles, colocarla por encima de su creencia y su, entre comillas, sabiduría, el conocimiento que tenemos. Dice que no. Dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. Alguna vez les coloqué en el grupo, ¿lo recuerdan? Que el conocimiento no es un documento para discusión. El conocimiento tiene una condición y es que se entrega y se otorga para que el ser humano que lo reciba pueda aprovecharlo en la medida que lo comprenda, que lo compruebe y sobre todo lo aplique. Aquí dice, os daré a conocer 3 clases de hombre en vuestro planeta. Entonces dice, los primeros, los que están por debajo. ¿Quiénes son? Son solamente los creyentes, dormidos y dominados por su religión. Entonces, el primer tipo de hombre que dice la lógica de la lógica son los creyentes. La condición de ellos es creyente. ¿Y creyentes en qué? Dormidos y dominados por la religión que profesan. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo tipo de hombres. Los que están de segundos. Se les conoce aquí en la lógica como los intermedios. Dice que siempre dudan y sistematizan en figuras la luz de la verdad. ¿Recuerdan ustedes qué es la duda? La duda es un elemento del cuerpo mental, de la razón, porque la razón es la dubitativa, pero que hace parte de nuestro juego de pensamiento para impulsarnos a encontrar respuesta, la duda. Sin embargo, llama la atención que en estos segundos dice, siempre dudan. No solo dudan, sino que siempre dudan. ¿Sí? Y después dice, y sistematizan en figuras la luz de la verdad. Vamos a ver qué significa eso al final. Y el tercer tipo de hombres que dice este código es, los que están por encima de estos, reflejan la luz de la verdad. Son los que viven a futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que les afligen. Mientras que los segundos tienen siempre dudas, los terceros se caracterizan ¿por qué? Reflejan la luz de la verdad, o sea, tienen certeza, ¿vale?
Ellos mismos tienen respuestas coherentes ante los asuntos que les afligen. Bien, entonces son tres tipos de condiciones o tres tipos de hombres en el planeta Tierra. Cuando nosotros vemos esto, ¿a qué nos invita la lógica? ¿A qué nos está invitando este código de la lógica de la lógica? ¿O para qué serviría este código de la lógica de la lógica? Para razonar, para ubicarnos y para comprender a los demás en este proceso de compartir información y conocimiento. Vamos a encontrar al que es creyente, dormido y dominado por su religión, aquel que comenzamos a entregarle un conocimiento luz de alto calibre y lo primero que va a hacer, adivinen qué es, rechazarlo porque no encaja dentro de su paquete de creencias. Pero después aparece un segundo tipo de hombre que todo lo duda. ¿Qué quiere decir? Que cuando se le entrega el conocimiento, también lo duda. Ahora, ¿esto es bueno o esto es malo? Es bueno en principio. ¿Y cuándo se convierte en malo? Cuando no sale de allí. Cuando se queda siempre allí. ¿Hacia dónde debe avanzar? Hacia el tercer tipo de hombre. Es decir, los que encuentran respuestas. Entonces, generalmente este tipo de hombres es aquel que necesita que se le demuestre y se le sustente lo suficiente para poder él considerar algún tipo de información. Porque aquí dice, sistematizan en figuras la luz de la verdad. Algo así. Bien. Entonces, ¿creen ustedes que estamos aquí? ¿En el primer tipo de hombres? Yo diría que sí. Todavía seguimos creyendo cosas. Todavía somos creyentes. De pronto no, al ustedes sentarse aquí, o al estar viendo estos videos, no al nivel del señor, la señora, el joven o el adolescente que está en una iglesia evangélica, religiosa, porque incluso pueden estar allí, pero por no encontrar algo diferente. Bien, pero están en un proceso también de duda. ¿Estaremos en los segundos? Por supuesto, si no estuvieran allá, tranquilos, creyendo. Entonces, pero esa duda no puede ser eterna. Recuerden que la duda, como les dije hace un momento, es un impulso, un recurso del pensamiento y la razón para encontrar respuesta. Para encontrar respuesta, que sería el tercer tipo de hombre. Si no encuentro respuesta, voy a quedar siempre en ¿qué? Todo lo dudo. Y cuando uno duda todo, ¿existe certeza? No existe certeza. Entonces, lo que nosotros queremos en la búsqueda, al final, ¿qué es? La certeza. Pero aquí hay algo importante en este proceso y es que no podemos considerar, creer o pretender que sean otros los que nos den la certeza. Porque si son otros los que nos están dando la certeza, entonces estamos siendo creyentes de esos que nos están dando, entre comillas, certeza. Entonces realmente no estamos en el segundo ni en el tercero, sino en el primer tipo de hombres. Bien, entonces sigue diciendo este código. Así, los que están arriba son los sabios prudentes. Los intermedios se convierten en mediocres. Los que están abajo son los necios e ignorantes, que llevan peligrosamente a otros a su infernal abismo de ignorancia y fanatismo. Entonces, ¿cuál es la característica de los que están abajo? ¿Cómo? Son creyentes. ¿Qué más? Están llenos de ignorancia y de fanatismo. El fanatismo es el producto de la ignorancia. Ahora bien, ¿esta ignorancia de qué se debe? La ignorancia, ¿por qué se produce? Porque ignoran, porque no investigan, porque no... La ignorancia es falta de conocimiento. Generalmente la falta de conocimiento se da porque se mantiene la persona bajo la creencia, es decir, lo que le dijeron. ¿Ya? Cree lo que le dijeron, además porque cree que quienes se lo dijeron son personas o instituciones con la autoridad para hacerlo. Pero hay tipos de hombres que comienzan a dudar de esa autoridad, comienzan a dudar de esas teorías, de esos conocimientos, de esas enseñanzas, pero ellos comienzan a darse respuesta. Esos son los sabios prudentes, ¿no? Que dice aquí, los sabios prudentes.
¿verdad? Entonces, hay otra característica del tercer tipo de hombres que reflejan la luz de la verdad. ¿A qué se refiere? A que los conocimientos o respuestas que se están dando les sirven exclusivamente para ser mejores. Para ser mejores. Entonces, vamos ahora a unir el código de la lógica, el 7, con otra herramienta de conocimiento. Esta es los 7 días de creación. Voy a colocarlo acá. Vamos a hablar de impulsos espirituales. ¿Sí? La lógica, perdón, los 7 días de creación, que es la información que está ahí también en el canal, que la pueden ver, los 7 días de creación, dice que el ser humano terrestre, esta humanidad, esta raza humana, atraviesa un proceso evolutivo y ascensional, enmarcado en un tiempo y espacio. El tiempo y espacio se define como los 7 días de creación, 7 cápsulas de tiempo-espacio, sobre el cual la humanidad en un proceso de encarnaciones va desarrollándose interiormente, espiritualmente. Cada día de creación está condicionado por impulsos espirituales. Los impulsos espirituales se gestan o se dan o se ganan en la medida de nuestro desarrollo, de nuestro aprendizaje y de nuestro conocimiento, es decir, las vivencias. Entonces, hablando de impulsos espirituales, las personas que están en el primer tipo de hombres que muestra el código 7, que son creyentes, es decir, que las experiencias de vida que han acumulado en sus encarnaciones les da un tipo de impulso especial o característico o determinado. ¿Cómo le vamos a llamar? Impulso de la creencia. Son creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordando la herramienta que estudiamos de los códigos de la lógica y de los 7 días de creación, entendemos que el impulso, que sería el quinto en esa escala, es un impulso de creencias en fuerzas superiores, superstición, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. Bien, así se encuentra la mayoría de los seres humanos de este planeta Tierra. O sea, en el impulso de la creencia. Y ellos se encuentran bien allí porque el desarrollo espiritual que tienen, pues refleja esto, ¿no? Yo les pregunto a ustedes que están aquí y a los que nos están viendo, ¿se encuentran ustedes en este impulso? ¿Sienten ustedes hacer a la creencia en el demonio, al infierno, al cielo, al purgatorio, a todo eso que nos enseñaron las religiones, o algunas religiones, o al pastor, pegado al pastor, pegado al diezmo, pegado a la ofrenda, en fin, todo eso? ¿No? Ese es un tipo de hombre, de impulso espiritual. Ahora vamos para el siguiente, que sería el impulso del que ya sale de aquí. ¿Cómo sale de aquí? Por experiencia, por avance, por conocimiento. Entonces a este impulso le vamos a llamar el impulso de la investigación. Y dice así: primer conocimiento de la realidad verdadera, investigación, impulso del conocimiento y primeros conocimientos espirituales y sus ejercicios, saneamientos espirituales, fenómenos paranormales, aparece la parapsicología, se conocen en forma inicial los dones del espíritu, las facultades son demostrables y así aparecen los dotados, entre comillas, del espíritu. ¿Estos cuál es su característica? Buscan. ¿Y por qué buscan? A ver, ¿por qué buscan? Ya no encuentran respuestas en el impulso. Porque dudan, ¿no? Dudan de las respuestas que se han entregado y se han otorgado a el otro impulso. ¿De acuerdo? Entonces, al dudar, no se quedan en la duda, sino que comienzan a investigar. Pero cuando comienzan la investigación, se topan con otro tipo de conocimientos más profundos, ¿verdad? Pero aquí entendemos que no solamente es buscar el conocimiento y obtenerlo, sino que ese mismo conocimiento nos está invitando
aparecen los conocedores de la verdad, se unifican los verdaderos espiritualistas. Entonces, ¿cuáles serán los verdaderos espiritualistas? No son creyentes, no son dogmáticos, no son religiosos, no son fanáticos, pero tampoco son aquellos hombres que dudan y se las pasan en la duda, sino que buscan, y lo que buscan comienzan a interpretarlo. Y no solamente lo interpretan, sino que buscan hacer el ejercicio de la aplicación. Entonces ahí nacen los verdaderos espiritualistas. Esto lo puedo comparar con el mensaje de Jesús cuando le habló a la samaritana y le explicó cómo debían ser los verdaderos adoradores del Padre, es decir, los verdaderos espiritualistas. Aquellos que lo hagan espíritu, o sea, en un impulso especial, espíritu y en verdad, es decir, que hayan trasegado y que hayan venido avanzando en su proceso espiritual. Entonces dice, se forman círculos de la real interpretación, se interpretan claramente las escrituras, es decir, los documentos antiguos que se dejaron, no solamente el documento bíblico, sino documentos de otro tipo, de otro carácter. Bien, entonces, hablemos de la Biblia, por ejemplo, para hacer un ejercicio. La lectura del documento bíblico y la interpretación del documento bíblico o el entendimiento del conocimiento bíblico en el impulso de la creencia se da de manera literal. ¿Sí? Es decir, que cuando se lee bajo el impulso de la creencia, lo que se lee allí es literal. Mientras que cuando se lee el mismo documento bajo otro impulso de la investigación, se comienza a entender que el mensaje de Jesús está lleno de una simbolociencia. Es decir, que no se puede interpretar solo de manera literal. Tiene otras dimensiones interpretativas. Pero el que se adentra en ese impulso notará que se le está invitando en esa simbolociencia a la interpretación. Y cada vez que interpreta, está sintiendo interiormente que debe vivir lo que está interpretando. Si notan, es una mecánica de ascenso espiritual. Solo que vivimos en un planeta donde el mundo ha generado un tipo de organización que no permite que se genere el avance. Explico. ¿Qué es lo que el mundo diseña para que la gente que esté en el impulso de la creencia no avance? Más religiones, nuevas formas de religiones, nuevas tácticas, pero para que las personas no salgan de ese impulso. Pero los que logran salir, porque el crecimiento del hombre, a pesar de que esta organización intente detenerlo, es indetenible. Para algunos se salen, y aquí habrán estrategias también que están diseñadas para que no avance, ¿verdad? Y acá, por supuesto, cuando el hombre ya aplica, ya se le zafó al sistema. Es decir, que la final trompeta es este impulso. Aquí es donde nosotros debemos intentar llegar. ¿Qué tiempo nos va a demorar esto? Pues el que cada uno de nosotros, en su ejercicio de vida, de investigación, de comprobación, pues lo desee. Entonces vamos a comparar los dos, ¿verdad? Vamos a comparar los dos. Vamos a comparar los 7 días de creación con la herramienta de la lógica en el código número 7. Aquí voy a poner ¿qué tipo de hombre? El creyente, entonces lo coloco aquí. Los creyentes dormidos y dominados por su religión. ¿Aquí a quién voy a poner? Que siempre dudan y sistematizan en figura la luz de la verdad. Es buscador. Pero si se queda en la duda, quedó estancado. Quedó estancado, no pasa nada con él. Ya no es creyente, pero se convirtió en un hombre, como dice la lógica más fuerte, un mediocre, dice la lógica para estos intermedios, los que no salen de allí. Y acá vamos a colocar a los que reflejan la luz de la verdad, porque están aplicando, son los que viven a futuro, porque su pensamiento ya no se determina por la inmediatez, sino que encuentra sentido, que él es un ser de avance. Viven a futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que les afligen. Entonces, si tienen respuestas, es porque ya encontraron la mecánica para que él les sirvió inicialmente. Es una etapa entonces crítica en el desarrollo espiritual de cada hombre. Cuando el hombre pisa el proceso
de la investigación, allí comienza, si lo haces sanamente, porque la lógica decía, el séptimo código decía, dadle a los hombres de búsqueda clara y honesta. ¿Y por qué la lógica hace esa advertencia? Porque hay unos que salen a buscar no de manera sana y honesta. Lo hacen para ver cómo siguen manipulando o para ver cómo se colocan por encima de los demás. No, aquí estamos hablando de los buscadores sanos y honestos, los que quieren realmente avanzar interiormente. Entonces, sin duda alguna, comienza para ellos una etapa de resurrección, de morir del impulso de la muerte, el quinto, para entonces adentrarse al impulso séptimo, que vendría siendo el de resurrección, como dijo el Cristo, ¿no? Destruiré el templo y en 3 días lo reconstruiré. Dejando al hombre viejo, el conocimiento nadie lo puede detener, este aumenta y aumenta, y solo lo entenderá, obtendrá aquel que aprende de la vida y de la muerte como un sendero de continuidad. Correcto, entonces aquí nos dice para qué es el conocimiento. En esta lectura nos dice que el conocimiento es para que el hombre muera, ¿a qué? A su vieja condición. Ningún conocimiento o cualquier conocimiento que no tenga una aplicación para hacernos nuevos, realmente no sirve de nada. Bien. Ahora, como es un conocimiento de vivencias reales, existenciales, tiene que ser aplicable. Y para ser aplicable tiene que ser entendible, tiene que ser claro, tiene que ser sencillamente claro y potente a la vez. Pero, a su vez, solo unos cuantos entienden el sexto impulso, el impulso de la investigación, de este segundo día creador que termina. La mayoría, perdón. ¿Cuántos impulsos son? Yo veo que nombran 6 y 7. Son 7 impulsos de cada día creador. Estamos hablando en la charla quinto, sexto y séptimo. Impulsos del segundo día. Recuerden, por eso dice la referencia de que esta información que estoy tocando hace parte de ya una información que entregué, que se llaman los 7 días de creación. En ella se habla que son 7 días de creación y cada día tiene 7 impulsos. Estos son impulsos espirituales, tuyos, propios de tu espíritu. La humanidad se encuentra, la mayoría, estamos en un segundo día creador, pero la mayoría está en ese segundo día creador, quinto impulso, el de la creencia. Solo algunos entran al sexto, y la condición o la idea y propósito es llegar al séptimo, para después de estar en el séptimo adentrarnos a el nuevo día, el tercero. Entonces el tercer día pues es la promesa que se han hablado en muchas filosofías, religiones, de tradiciones, ¿no? Que habrá un cambio. Lo que dijo Jesús, la referencia bíblica que dice ahora cuando Jesús dijo que destruir el templo, o sea, el hombre, su espíritu, que es lo que intentaba hacer la serpiente, y yo lo reconstruiré por el programa de los 7 días de creación al tercer día. O sea que al tercer día el hombre se levanta, pasa de los impulsos de la creencia, del sexto impulso de la investigación, comienza una aplicación por haber interpretado y aplica, renace al tercer día creador. 4 días más. Correcto. Y cada día de ese día, tercer día que empieza, 7 impulsos. Para que entres al cuarto día, 7 impulsos. Para que entres al quinto día, 7 impulsos. Y eso se va, o sea, vivencial en cada reencarnación. Así como estás aquí ahora, igual. Pero entonces, ¿cuántas veces va a tocar reencarnar para llegar? Imagínate cuántas han pasado hasta que estés aquí. Y apenas van 2 días, imagínate las que te faltan para llegar al séptimo día. ¿Y dónde vas a hacer todo ese proceso, ese caminar? En este planeta. O sea que todavía queda Muchísimo tiempo aquí, muchísimo tiempo. Nos falta muchísimo tiempo en este hermoso planeta. Por eso hay que cuidarlo y defenderlo, porque no hay otro. Entonces, aquí eso que tú estás diciendo me sirve para justamente enmarcar esto. Las personas que salen, vamos a verlo así. El creyente es el del quinto impulso. El primer tipo de hombre que dice la lógica. ¿Para dónde te vas cuando mueres? Si te portas bien, para el cielo. Si te portas mal, para el infierno. Y antes llegas al purgatorio, un lugar de juicio.
Y el purgatorio no es algo bíblico. O sea, si usted busca en el documento bíblico que eso del purgatorio, eso no existe. Entonces, como no existe, es un dogma de fe. ¿De quién? De la Iglesia Católica. Entonces, la gente allá cree en ese dogma. Es un dogma de fe de la Iglesia. Incluso, hay religiones también que no creen en ese dogma de fe de la Iglesia Católica. ¿Sí? Lo rechazan, pero tienen otros. Entonces voy a lo siguiente. Eso para el hombre del quinto. Pero el hombre del sexto, entonces comienza a buscar conocimientos. Y el primero que encuentra, por ejemplo, si está en metafísica y este tipo de organizaciones, le dice que si trasciende, ¿qué pasa con él? Que si llega a trascender espiritualmente, llega a los lugares donde se encuentran los maestros ascendidos, que ya no son lugares aquí, sino otros cielos, ¿me entiende? Entonces, ¿ahí qué hay? Otra manipulación, porque lo que acabas de descubrir en la conferencia, videoconferencia de los 7 días de creación es que por mucho que avances en el séptimo día séptimo impulso de este día, es que al tercer día vas a volver a nacer aquí. Porque te faltan 4 días más. Ya, pero entonces, ¿para qué esas filosofías te meten en eso? Es la trampa para que nos sigas avanzando. Bien, entonces de eso se trata. De eso es lo que nosotros tenemos que blindarnos y protegernos. Porque como les dije, a este tipo de hombres le caen más duro las tinieblas. Y eso de los días de creación y los impulsos, ¿eso de dónde viene? Esa es una información que hizo parte del conjunto de conocimientos que se entregaron desde el regreso del mensaje pleyadino. La lógica de la lógica, las profecías que entregaron, las 7 días de creación, el conjunto de conocimientos que el objetivo nuestro en la videoconferencia es otorgar. Entonces, si no lo han visto, ahí está en el canal. 7 días de creación, primera parte, 7 días de creación, segunda parte. Y sería bueno analizarlo en la reencarnación. Y allí en ese proceso, La gente no cree en eso. bueno, voy a la otra. Entonces, ¿el hombre de quinto impulso cree en la reencarnación? No. ¿El hombre de sexto impulso cree en la reencarnación? Comienza a investigar y le dicen que hay reencarnación. Pero quienes le enseñan también son unas organizaciones. Y comienzan a decirle que puede reencarnar en animales. Entonces, el principio de ley para el espíritu, que es la reencarnación, dentro del sexto impulso y las organizaciones que enseñan conocimientos, lo distorsionan. Ese es el juego, para que no haya un avance. Entonces, por esto, nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos algo. Si salgo a buscar, tengo que tener en cuenta que voy a encontrar ¿qué? De todo. De todo. Entonces uno dice, bueno, si voy a encontrar de todo, ¿qué me salva a mí en esta búsqueda? ¿Verdad? ¿Qué me salva? Bien, al final del tiempo se programó que llegaría un mensaje y su interpretación para que el hombre desarrollara una capacidad interior de poder discernir. Y con la fuerza y voz de su corazón comenzar a ubicarse. Ahora explico otra cosa. El conocimiento luz es un conocimiento que ha sido encapsulado, guardado, protegido, sellado ante la manipulación de las tinieblas. Y sobre todo el conocimiento que llegaría para que el hombre se impulse al siguiente día. Y hay una codificación y llave que lo abre. Y es la purificación interior. Es decir, si no hay purificación en el ser humano, no logra abrir los códigos que están guardados dentro de sí para que la luz brillante del conocimiento interior lo guíe en un mundo de tinieblas y oscuridad. Entonces, entre más se te atiborre la mente de filosofías, de creencias, de dogmas, te alejas cada vez más del conocimiento de la verdad. Entonces, no, yo soy buscador. ¿Y tú qué buscas? De todo. Excelente. Eso está bien. Pero si no llegas a ser concluyente en lo que estás buscando y encuentras certeza, estás perdiendo tiempo. No del espíritu. ¿Verdad? Entonces, acá en esta información que les estoy compartiendo,
Yo no les estoy dando el conocimiento para que ya dejen de buscar. No, aquí lo que estamos haciendo es limpiando el vidrio, la visión, para poder ver claramente y que ese camino sea más fácil. Bien, entonces sigue diciendo, la mayoría confunde este impulso de los dones paranormales con la degradable y oscura brujería del falso misticismo. El hombre confuso está en el lado de la fuerza oscura, expresada desde el lado contrario de la ley creadora como energía elemental. ¿Qué quiere decir esta lectura? Que pocos son los que entienden realmente la dimensión espiritual del impulso, porque se dejan engañar de los falsos brillos de la, entre comillas, verdad que se presenta en manipulación. Entonces, si se han dado cuenta de esta introducción, porque no he salido de la introducción, nos damos cuenta que se nos exige una medida diferente. Bien, entonces la información de hoy nos va a servir mucho. Para eso voy a recordar esta cita, que la hemos utilizado mucho, pero es necesario tocarla hoy, sobre la aparición en el cielo del dragón escarlata, y no solamente la aparición, sino de su caída. ¿Por qué digo esto? Porque este hermoso planeta Tierra ha sido víctima, y su humanidad, de la injerencia de una raza externa a nosotros. Esa injerencia cambió las condiciones. Por ejemplo, si este dragón que ustedes ven en la gráfica no llega, ¿estuviera hablando yo de esta información? Para nada. Entonces, todo esto se debe, todo este enredo en el que estamos, se debe a esta caída. Y del otro lado hay una fuerza de luz combatiendo la caída. Ahora, el despertar para que el hombre avance es el que le entrega esta organización de luz. De aquí viene el conocimiento. Entonces, de aquí que llegaron los caídos, de aquí llegaron sus filosofías. Entonces, fíjese que en Sofía fue que se dio la desviación. Allá fue donde se abortó el dragón, libro secreto de Juan. Entonces, ¿su conocimiento cómo se llama? Entre otras cosas, la filosofía, el saber de Sofía, de la serpiente, del dragón, para confundir la humanidad. Y de este lado viene el mensaje estelar. Uno de los que ha llegado, por ejemplo, la lógica de la lógica. La lógica de la lógica nos hace entender que hay 3 tipos de hombres, ¿sí? Entre otras cosas. Bien, voy a retomar de la conferencia que les di de visitantes positivos y negativos esta diapositiva. En esta se nos muestra los lugares de donde viene esa organización extraterrena. Rigel, Oficius, Draco, Orión, Barnari, Zeta Reticuli, Zeta Silón, Sirio, Can Mayor, Eridán, Betelgeuse, el sistema mercaviano, el sistema M42 y el sistema Zeta Tucán. Los investigadores del misterio no han logrado a que hagamos diferenciación del tipo de conocimientos y extraterrestres que han llegado. Eso todavía el buscador no lo tiene claro. La diapositiva anterior nos deja claro que hay 2 organizaciones, Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, 2 tipos de seres extraterrenos que nos han venido acompañando. Por lo tanto, hay un conocimiento luz y hay un conocimiento oscuro. Ahora bien, hay una organización estelar o extraterrena que ha insertado con mayor fuerza su conocimiento, y es la organización de extraterrenos venidos de la constelación de Canis Mayor, y exactamente de un sistema solar llamado Sirio. De Sirio han caído gran parte de los seres de tipo negativo extraterreno, el planeta Tierra, con su luz del conocimiento. Voy a colocarles el mismo video que les coloqué hace un tiempo sobre lo que significa la estrella de Sirio. Vamos a colocar este video. La estrella en la simbología masónica se relaciona, según expertos, con la estrella de donde vinieron los creadores, Sirio, de donde llegó la iluminación, y a su vez tiene que ver con el ojo de Osiris, el todopoderoso que todo lo ve.
Esta estrella, con puntas hacia abajo, tiene connotaciones satánicas o masónico-iluministas. Recordemos que Lucifer significa el portador de la luz, el que le otorgó el conocimiento al hombre, y por el cual el hombre puede llegar a ser Dios. Bien, todos los soles son estrellas, sino que Sirio es un sol mucho más grande que el nuestro, muchísimo más grande, y tiene planetas girando alrededor suyo. Los planetas no se logran ver por el brillo del sol. Y de allí y de otros más, por ejemplo, aquí está el sistema llamado Orión. Del sistema de Orión se conoce una estrella potentísima que se llama Betelgeuse, grandísima también, un sistema solar con un conjunto de soles, y en ese conjunto de planetas, humanidades que son parte de la rebelión, de las humanidades desviadas de los propósitos originales de ley. Ahora, si hacemos una comparación de el cinturón de Orión con las pirámides de Egipto, pues comenzamos a ver que hay una configuración muy parecida en la posición en que están alineadas al cinturón de Orión. Vamos a ver un video que está allá, creo que acá no va a salir, vamos a ponerlo. Durante años. Más tarde, en una noche como esta, estaba en el desierto con un amigo, y él me explicó cómo ascendería en el cielo la estrella Sirio, y señaló el cinturón de Orión justo encima de aquella. Me dijo, ¿ves las tres estrellas? Están alineadas, pero en lo alto la más pequeña está ligeramente desviada a la izquierda, y repentinamente descubrí ese plan. Ya. Entonces, como les decía, esto nos muestra a nosotros, siempre, permítanme, apagarlo. Apagarlo. Bien, entonces hay una conexión, como tú decías, Iván, hay una conexión entre la civilización, los dioses, el conocimiento egipcio con Orión. Entonces, esto nos demuestra que hay además una organización e interés o propósito de estas organizaciones en el planeta Tierra. Recuerden que lo que estamos intentando hacer dentro del objetivo de la charla es ver cuáles son las estrategias que este sistema ha organizado para los hombres de búsqueda. Pero tenemos que recordar esto. Estas organizaciones de raza mercaviana, recuerden que hay un sistema que se le llama sistema mercaviano, venidos de Sirio, los hombres perro o chacal, son los que la escritura de Moisés encubre y los llama hijos de Dios. ¿Sí? Entonces Génesis 6 dice lo siguiente: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, bajaron, tomaron varias de ellas y les engendraron hijos. Entonces, ¿quiénes son esos hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres hermosas? Bueno, los de las razas mercavianas de Sirio. Los hombres perro o chacal, vean aquí la imagen que les comparto. ¿Y qué fue lo que les engendraron? Dice la Biblia, los gigantes de antaño. O sea, el cruce genético de esta raza degenerada de la rebelión con la raza humana presentaron lo que otras tendencias llaman los semidioses. Hay algunos registros que se han encontrado, por lo menos así salen en algunas revistas, fósiles de hombres grandísimos. Muestran de los gigantes, por ejemplo, el famoso bíblico Goliat. Goliat era un gigante. Entonces, ¿quién se enfrentó con él? Bueno, un David. Entonces, esos gigantes, hay muchas historias que los narran. Bien, dictaron estos personajes que cayeron en el Sinaí, en el monte del testimonio, es decir, directamente al pueblo hebreo con Moisés, el Talmud.
¿Y qué es ese Talmud? El cual les da a estos personajes prerrogativas de perversidad, suciedad, sobre todo en el sexo. Estos personajes se mezclaron en la tierra, dando origen a los hijos elegidos del Mesías. ¿Qué se generó en el cruce genético de estos personajes con una parte de la raza humana? Un código genético nuevo llamado Mercaín. Y ese código genético Mercaín es el que hoy funge como hijos elegidos de esas deidades caídas. Entonces el código Mercaín es el ejemplo, por ejemplo, del pueblo judío, el pueblo hebreo. Entonces, ¿cuáles son las características de estos pueblos? Que ustedes recuerden. ¿Cuáles son sus mayores características? Guerreros. Siempre se han agitado por el interés de la guerra. Entonces, ¿de dónde viene esa genética? Del código que se mezcló con los seres caídos. Ojo, que la charla tiene un propósito, no se les olvide. Solo que hay que contar antes una historia. Bien, además construyeron ciudades gigantescas y las veneraron. ¿Cuáles serían esas ciudades gigantescas que ustedes conocen que se construyeron en la antigüedad de parte de estos dioses o seres caídos? ¿Cómo? Egipto y todo eso. Bueno, antes incluso. Sumeria y todo eso. Antes incluso. Esa es civilización moderna ya incluso. Sabemos la Atlántida. La Atlántida, correcto. Entonces, más los creadores de luz, es decir, las jerarquías de Miguel, en una organización especial que se llama el Cascabel Alado, hace unos 12.000 años atrás, movieron los continentes. Así entonces, dice acá, enviaron en el tiempo de Noé las primeras mareas que se tragaron las 7 grandes islas que conformaban la Atlántida. Todo lo sagrado de la creación, o sea, lo creado por el Padre Altísimo, fue salvado en la tierra. Las demás formas del tiempo de Noé, es decir, la oscuridad que poblaba el planeta en aquel entonces, fueron destruidas. Pero, quedaron algunas formas nigrománticas de evocación de entes malignos, de caos, oscuridad y desorden. Entonces aquí hay una explicación. Ustedes no se han preguntado, por ejemplo, ¿y por qué Jehová no está por ahí ya? El que andaba por ahí con los judíos, los hebreos. Bien, entonces hubo una gran devastación para esa organización. Y gran parte de lo que se vivía en aquel entonces, donde estos seres hacían y deshacían, fue cortado. Pero, algunos sobrevivieron. ¿Se acuerdan la película 10.000 antes de Cristo que les puse en la conferencia pasada? Que ellos, hay una pregunta de un muchacho, le dice, ¿y ellos quiénes son? Entonces, unos dicen que vienen de las estrellas, otros dicen que volaron por el gran azul cuando su tierra se hundió, dice la película. ¿Llegando a dónde? Sumeria, Egipto y todos los imperios de allá en adelante. Entonces, ¿lo comprendemos? Pero además, ustedes saben que es la nigromancia, es toda la energía de muerte. Nigromancia es una ciencia que se encarga de contactarse, de manejar energías de muerte, de los muertos, ¿sí? Entonces, de toda esa matazón quedaron, como dice aquí, algunas formas nigrománticas, que si se evocan, logran tener nuevamente cuerpo, o se pueden traer a nuestra dimensión. Entonces las tinieblas desde ese entonces para acá ya no está por fuera, sino que está dentro de los hombres. Se le metió a los hombres. ¿Y cómo se dio todo eso? A través de una ciencia. Salomón, ¿se acuerdan del gran rey Salomón? Mucho tiempo después abrió las puertas de los entes, de estos entes nigrománticos que quedaron de esa destrucción pasada. Con eso formó algo que se llamó el Mesías, un cúmulo de energías nigrománticas que buscaban tener forma y cuerpo, que él mismo vuelve a reclamar hoy
día. Entonces, la gran sabiduría del rey Salomón no era otra cosa que la capacidad que tuvo, con una ciencia específica que ahora les voy a tocar, para evocar esos entes nigrománticos de oscuridad y hacer que tuviesen forma ¿en dónde primero? En él. Vamos a ver. Todo el poder místico de esta ciencia llamada la Cábala. La Cábala es de origen judío. Bien. Entonces muchos de los buscadores que están ahora mismo conectados y ustedes viendo dirán, uy, Cábala, yo estudié eso. Ustedes son buscadores. Pero resulta que están descubriendo realmente cuál es su propósito y objetivo. Todo el poder místico de la Cábala, es decir, la magia, poder que Salomón invocó, esa es su sabiduría, los llamó a tomar cuerpo y volvió a traer al mundo. ¿A quiénes? A esa oscuridad que fue destruida. Pero esta vez, pregunto, ¿qué cuerpos tomaron? ¿Qué cuerpos tomaron? Las de hombres inicialmente del código Mercaín, es decir, del mismo pueblo hebreo. Entonces, si hablamos antes de Salomón, un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Moisés. Ahora pensemos quién fue quien se contactó con Moisés. Fueron de esas mismas formas. Esas mismas formas. De ese código genético Mercaín que era el que estaba dispuesto para que recibiese esas entes y esas formas nigrománticas. A traer el mundo. Venían desde Abraham y Moisés, aquí lo está ratificando, venían desde Abraham y Moisés en el pueblo hebreo y arameo y fueron los que le dieron entidad a la Babilonia. Entonces no solamente viene del pueblo hebreo, sino que viene de antes. Ahora, recuerden esto, ¿de dónde venía Abraham? De Ur de Caldea. ¿Y Ur de Caldea qué es? El sur de Babilonia, lo que es Babilonia. Entonces es la misma entidad. Ahora, ¿para dónde se fue Abraham después que llegó a la tierra prometida? Bueno, antes de constituir la tierra prometida. Se fue a Egipto con su mujer, ¿se acuerdan? Y en Egipto ya sabemos que hay toda una ciencia de estas civilizaciones, se lo mostré con las pirámides. Ahora, recuerden de dónde salió Moisés. Del pueblo hebreo, porque sus padres eran hebreos. Pero ¿dónde se formó? Toda la ciencia allí. Toda la ciencia, la mística y conocimiento de los caídos, de sus falsos dioses, que después implementó más adelante. Ok, entonces esa magia, o, ¿cómo le podemos decir también? Cábala. ¿Qué es la cábala entonces? Vamos a descubrirlo. Esa magia maligna de Moisés, ese conocimiento de Sirio, el que invocó para pasar el Mar Rojo. Estas son reglas místicas que hacen saltar montañas en fragmentos, pasar a través del fuego sin quemarse, producir ceguera y hablar con la muerte, la nigromancia. Son los sellos mágicos y personajes místicos junto a innumerables encantamientos compuestos casi por entero de palabras desconocidas, apenas pronunciables, y nombres como el que están viendo aquí en pantalla. Todo esto hace parte de una ciencia que se llama la Cábala, un conocimiento mágico que permite tener experiencias místicas. Entonces, aquí comienza a tener sentido lo que ocurre en los hombres de búsqueda, cuando hablan de que se convierten en místicos. La mística, la famosa alquimia. Todo un conocimiento enmascarado en ascenso espiritual, que lo que realmente está llevando al hombre es a untarse, unirse a esas entidades de tipo oscuro que desde aquel entonces deambulan en el planeta Tierra. Entonces, veamos este video. Este video nos recuerda lo que hizo Moisés para abrir el Mar Rojo. Veamos el video. ¿Dónde está el control? Quedaos donde estáis y contemplad la salvación que nos envía el Señor.
Bueno, vean acá entonces. Entonces nosotros siempre vimos eso como ¿qué? Antes de tener conocimientos. ¿Cómo lo vimos? No, la obra del Señor. Algo divino. Esto fue algo divino. Es decir, cómo el pueblo de Moisés fue guiado en el desierto, bueno, antes de llegar al desierto, cómo Moisés con esa vara, que la había convertido en serpiente, ¿se acuerdan? Hizo que el mar rojo se abriera. Bueno, una serie de situaciones que nos dieron que habían sido manifestaciones divinas. Pero yo tengo una versión un poco, o sea, que tiene relación con eso. Yo no sé si lo has escuchado al físico este llamado Nassim Haramein, que él había hecho investigaciones también, y se dice que ellos en la pirámide de Keops, en uno de sus sarcófagos, los egipcios tenían algo que era realmente valioso para ellos y que los judíos se les llevaron. Bien, lo que pasa es que todos estos análisis que se hacen con base a una cosa o desconociendo algo, la caída. O sea, cuando tú comienzas a hacer un análisis e investigación teniendo en cuenta la caída, la destrucción y la nigromancia, encontrarás que muchas de estas cosas, su explicación son otras. Por supuesto, cuando no lo sabes, tienes que comenzarlo a argumentar de otra manera. Es decir, cuando tú sabes, por eso lo pongo de primero. ¿Qué puse de primero? La rebelión, la caída. Eso en los análisis no se vincula. ¿Por qué? Porque estamos solos en el universo. No, pero, o sea, no hay evidencia de que aquí haya llegado nadie, según él. Se dice que los egipcios tenían como un artefacto, precisamente. Ah, sí, aparte de eso. Que era dado por los dioses. Vamos a ver si sale un video que tengo también acá. Bien, entonces, estos son encantamientos escritos en un idioma extraterrestre como el hebreo, de compleja estructura gramatical con la cual el hombre puede pasar más allá de la esfera de las limitaciones físicas. Entonces, ¿eso no le gusta al buscador? ¿Esto acaso no es una materia que le gusta al buscador? ¿Cierto? Invocar espíritus para que cumplan sus órdenes y aprender todos los misterios del tiempo y del espacio. Son las fuerzas que perturban los elementales y campos de energías misteriosas y enlazan las mentes de los hombres, separándolos del tiempo, los secretos interiores, de los altos iniciados del ocultismo. O sea que cuando hablamos de los iniciados del ocultismo, tenemos que entonces referirnos a que estos personajes tienen una conexión directa con todos estos encantamientos, ciencia, que se fundamenta en un idioma extraterreno como el hebreo. Miren este video, vamos a ver si sale allá. Pongámoslo allá. Veámoslo acá entonces. Answer to the query. Josephus wrote that the royal political elite of the Hebrew world consulted the spirits via the ephod. El efod, miren el efod, un elemento, antes de haber cualquier gran decisión. El efod fue conocido en la antigua Grecia como la coraza del oráculo. Es decir, con estos elementos se hacían cosas especiales. El efod es una forma de tecnología oculta basada en cristales, los que son usados en rituales mágicos en todo el mundo y son altamente preciados por la élite real. Las 12 joyas de la coraza son simbólicamente las 12 constelaciones del zodíaco. Se consideraba que cada constelación tenía su propio espíritu alienígena gobernante. Estos 2 espíritus celestiales son mencionados en el Zohar. Este libro es parte de los antiguos textos que ahora llamamos la Cábala. O sea que la Cábala, ¿qué contiene? Información de un texto o de textos o conocimientos más antiguos llamado el Zohar.
Bien, pero hay un conjunto importante de documentos que se utilizan para conocer de esa magia y de esa cábala. Uno de los libros más potentes y más utilizados por las ciencias ocultistas es el Necronomicon. Hay películas que hacen referencia a este tipo de documentos como La Momia. La Momia habla de un documento para hacer levantar muertos. ¿Lo vieron? Pero ¿cómo se levanta un muerto? ¿Dándole vida? ¿O haciendo un tipo de encantamiento o de ciencia ocultista que permita que las entidades que flotan en esas energías nigrománticas utilicen esos cuerpos? ¿Ya? Entonces, esos cuerpos que no son cualquier cuerpo, son cuerpos que tienen un código genético, que tienen una corrupción, que tienen una perversión, ¿sí? Que tienen dimensiones necesarias para que esas formas nigrománticas, utilizando toda esta sabiduría oscura, pueda posesar. ¿Bien? Estoy hablando todavía de la antigüedad, no hemos llegado al tiempo nuestro, porque recuerden el propósito de esta conferencia. Entonces, existen este tipo de documentos, por ejemplo, el libro de Abdul al-Zaret, un poeta árabe que vivió por allá en Damasco en 1950. Él recogió los mitos que después el filósofo y mago John Dee da a conocer al mundo entre 1527 y 1608, y que después en 1937 los vuelve y los retoma el arcano de Lovecraft, estos personajes. Entonces, hace mucho tiempo toda esta ciencia se ha venido trasladando y viene apareciendo en el mundo de la mística moderna. Ya en los tiempos de la colonia. Los hebreos modernos. Pero es un conocimiento secreto, que incluso monjes de otras religiones no han escapado también a este saber. Las guerras mundiales. En los últimos descubrimientos. Bueno, y en el modernismo, en la actualidad. Y ahora personajes muy influyentes en medios de comunicación, pues lo enseñan a muchas personas. ¿Y cómo se enseñan? A buscadores. Pero estos buscadores no tienen idea de realmente dónde salen tales ciencias. ¿Bien? El Zohar, la cábala, está muy de moda. Esto abre las puertas al astral. Es decir, que en la cábala se habla, por supuesto, de otras dimensiones. Dimensiones que el ser humano puede tocar, dimensiones espirituales, se dice, de alto nivel. Y estas dimensiones tienen un nombre, el astral. El astral no es otra cosa que una puerta. Aquí lo voy a leer. Dice que la puerta de acceso para que los seres de las tinieblas, ya saben ustedes, los expulsados de la Atlántida, vuelvan a manifestar su influencia sobre la tierra. Eso no lo sabe la mayor número de personas. O sea, la gente no sabe que el astral es una puerta que conecta dos dimensiones. Una, ¿cuál? Esta. Y otra, de las tinieblas. Es una puerta de acceso, no es otra cosa. Un portal dimensional que conecta dos dimensiones. Para que vuelvan a manifestar su influencia sobre la Tierra, sobre nuestra dimensión, son los ocultistas, o sea, las ciencias ocultas de las organizaciones del mazo. La luz astral y sus formas que atraen durante el proceso estático de meditación, el tratar de poner la mente en blanco. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todas estas ciencias y conocimientos cabalísticos
se habla del mundo astral y de la necesidad de poder conectarse y tener las experiencias, como se dice allí, con dimensiones superiores. Y en el proceso estático de poner la mente en blanco y otras prácticas más como los mantras, se logra abrir o hacer conexión, solo en los mejores también, con esa entidad o ese mundo astral. Roban, cuando traspasan ese portal, roban la naturaleza humana ¿de quién? Del meditante, ¿sí? Conduciendo la mente subconsciente en este proceso estático a conexión con el mundo astral, que es un fluido etérico de la sustancia semimaterial dotada de una gran plasticidad que ellos archivan en sus registros akáshicos, con el que envuelven la tierra, reteniendo la estructura de pensamiento, palabra y acto emanado desde la formación del planeta. Entonces ellos a la vez hacen otro proceso. Y además de abrir el proceso de puerta de las dos dimensiones, la del meditante y la de la oscuridad, entonces sustraen información. Sustraen información del meditante, que han sido muchos a lo largo de la historia. Y con ellos construyen un tipo de registro o memoria del pensamiento de la raza humana que ellos le han colocado el nombre de registro akáshico. Los que hayan estado en corrientes filosóficas y metafísicas sabrán sobre los registros akáshicos. Pero ¿cómo se les presentan los registros akáshicos a estas personas que llegan a estas filosofías y religiones que son del impulso de la investigación? Recuerden, como el conocimiento universal contenido para que los hombres de mayor avance espiritual tengan acceso a él. Pero no les advierten que realmente es todo un conjunto de conocimientos robados y extraídos a los meditantes a lo largo de la historia. Es decir, ellos crean su propia biblioteca, un conjunto de conocimientos que para el iniciado resultarían pues todo un banquete, ¿cierto? Ahora, para el hombre del quinto impulso, el primer tipo de hombre que habla de la lógica en el código 7, se menciona que para ellos no hay meditación. ¿Ese término se conoce allí? No se conoce. ¿Qué se conoce allí en ese impulso? La oración. Ni siquiera la oración. El rezo. Porque ahorita vamos a encontrar qué es la verdadera oración, que sería la práctica del séptimo impulso. Rezo para los hombres que están sumergidos en la creencia, meditación para los buscadores que no han logrado entender la manipulación, y oración para los hombres del séptimo impulso. Tanto meditación como rezo tienen la misma dimensión, pero para cada impulso. Por ejemplo, ¿el rezo qué es? Es lo que el mismo Cristo señaló como incorrecto cuando enseñó a orar, ¿se acuerdan? Entonces él decía que lo incorrecto que era pronunciar vanas palabras de manera repetitiva. Eso es un rezo. Invocando una fuerza externa al individuo. Esa fuerza externa, el individuo que reza le llama Dios. Eso es rezar. Entonces en la Iglesia Católica, por ejemplo, se nos enseñó a rezar el rosario y una serie de repeticiones. Recuerden que cuando usted va a la iglesia ¿cómo se le llama esto? A confesarse, le envían como cura una palabrería repetitiva que conecta al hombre a una dimensión más profunda de la creencia y la devoción. Pero para los hombres que ya no están en ese impulso, entonces se tiene otra cosa. Esta es la meditación. Y la meditación se intenta entonces a través de un ejercicio, primero una postura, ¿verdad? Que están viendo en pantalla, acompañada de una práctica que es intentar controlar la mente, en lo que se podría decir o llamar poner la mente en blanco. Pero para lograr esto hay otro tipo de prácticas o de ejercicio que se llaman los mantras. Los mantras
si lo ven bien y si lo ven de manera objetiva, es lo mismo que el rezo en el impulso de la creencia. Acá se llama mantras. Es decir, unas palabras que se repiten incontablemente hasta lograr una dimensión específica o vibración mental espiritual para que se dé en la puerta de acceso. Entonces, ¿creen ustedes que en el mundo de la creencia también hay una conexión con el mundo astral? ¿A través de qué? Del rezo. Y acá a través de la meditación. Por eso entonces Jesús el Cristo nos enseñó a orar, que es distinto. Bien, esto es muy importante porque en el ejercicio de entrega de información que hemos venido haciendo, en la denuncia, por ejemplo, del falso Dios del Antiguo Testamento, muchos que escuchan la información inmediatamente preguntan, bueno, ¿y entonces a quién le voy a orar? Es que si usted entiende bien este proceso, cuando se dice que el Dios del universo no está por fuera, sino por dentro, ¿a usted a quién tiene que orarle? ¿A quién o a qué tiene que orarle? No, eso es un rastro de los impulsos anteriores. Eso es rastro, esa es una costra que tenemos todavía. Creyendo que Dios está esperando que le hablemos. No, quien espera que le hablemos son esas entidades nigrománticas de vocación. Incluso, ustedes no se han dado cuenta que hay personas que en el impulso de la creencia o en el impulso de la investigación, manipulado, repito, de la manipulación, de la investigación, pero que ha caído en la manipulación, entonces cree lograr tener éxito en las metas que se coloca por el rezo o la meditación. Pero no es otra cosa que está moviendo ¿qué? ¿Qué está moviendo en todo esto? No, la cábala. Ciencias cabalísticas que están disfrazadas dentro de la religión de una manera y dentro de las corrientes místicas y esotéricas del sexto impulso o para el sexto impulso de otra. Entonces, es pura cábala. Entonces, estos entes del mundo astral se le presentan a los hombres de esta manera. ¿Estos quiénes son aquí? Los maestros ascendidos. ¿Dónde estará un personaje que según las filosofías que abundan dentro de hombres de búsqueda, logró un ascenso espiritual y hoy se convirtió en un maestro ascendido? ¿Dónde estará? Aquí otra vez murió y encarnó otra vez, como cualquier cristiano de nosotros ahora. ¿Sí? Entonces se les enseña una fábula, una mentira en cuanto al ascenso del espíritu humano. Vamos a leer aquí esta investigación donde nos dice, así establecen sobre la humanidad los entes astrales. Recuerden, entonces ahora, además del astral, que es la puerta de acceso, aparecen los entes astrales. ¿Qué son los entes astrales? Las entidades nigrománticas que están en aquella dimensión. Son los entes astrales que canalizan para ellos, de acuerdo a la cantidad de energía mental que roban de los meditantes, haciéndose pasar como hermanos mayores o maestros ascendidos. Incluso, entonces vamos a ver una cosa, dentro de las religiones está el pastor o aquella persona que dice haber recibido un contacto o mensaje de Dios, que el Espíritu Santo le habló. ¿Ustedes creen que le habló realmente el Espíritu Santo? O el del sexto impulso manipulado, que cree que tiene contacto y mensajes con maestros ascendidos. ¿Cree que realmente son maestros ascendidos? Son entes nigrománticos, que como son parte de un fluido etéreo, pueden tomar forma. Es como cuando, por ejemplo, han escuchado aquellos casos donde el fulano va donde la bruja, o aquellos que se tienen el conocimiento para contactarse con los muertos y con una ciencia y con una práctica, entonces lo contactan con la mamá o la abuelita que murió y tiene el contacto y la siente y le habla. Lo que hay que considerar es que eso no hace parte de un proceso real como se hace creer, sino los mismos entes astrales que toman la forma
precisa. Y recuerden que ellos tienen los registros akáshicos, o sea, tienen la biblioteca, ¿verdad? Entonces, hay una manipulación de la mente de las personas porque existe la tendencia a creer en tales situaciones. Así, donde activan la histeria de masas y multitudes y las manipulan hasta convertir ese poder en un misterioso torrente de energía infernal. Y esto es común cuando se invoca el cuerpo del Mesías, que en otros tiempos se llamó también Saint Germain. O sea, el primer cuerpo de Mesías, ¿quién lo creó? Salomón. ¿Cuál fue el segundo cuerpo de Mesías que se creó? Saint Germain. Y el tercer y último cuerpo de Mesías que se conformará, el del anticristo. El anticristo tendrá todo este poderío oscuro, por supuesto. Entonces, si usted está ubicado dentro de la religiosidad y del misticismo y dentro de los impulsos de la metafísica, cuando observe tales demostraciones, ¿qué va a pasar con usted? Cae redondito. Entonces, lo que tenemos que comprender es que la ley de la vida, la del Padre Altísimo, no se vale de ningún fenómeno extraño, porque a nosotros nos gustan los fenómenos extraños. Entonces, si vemos la manifestación de algo extraño, nosotros creemos que eso es luz. ¿Y saben cuál es la manifestación más poderosa de la luz? Y eso nosotros no lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, un fruto. Esa es la manifestación del verbo. La perfección de la creación, ahí se manifiesta. Pero a nosotros no nos gusta eso por manipulación. A nosotros nos gusta que alguien haga algo magnífico. Entonces alguien se preguntará, ¿y entonces por qué Jesús el Cristo hizo milagros? ¿Quién puede responder eso? ¿Por qué Jesús hizo milagros entonces? Todavía no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de por qué Jesús hizo milagros. Si pareciera una cosa extraordinaria. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Jesús se valió del milagro? ¿Cómo? Para llegarles. Claro. Apenas Jesús, que sí conoce los mecanismos de sanación, porque el milagro no existe como tal. Todo tiene una explicación y función dentro de la ley. De hecho, él decía que él no sanaba, se sanaba era la gente. Por su fe, por su fuerza de pensamiento, por la necesidad de sanarse. Ponían en función mecanismos interiores de sanación y se sanaban. Pero cuando eso se generó, ¿qué captó él? La atención inmediatamente. Me prestan atención, porque es la condición impulso de la humanidad. Pero tomando eso como una carnada, vamos a decirlo así, como una estrategia, a través de ese mecanismo es un conocimiento de crecimiento. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo estoy aquí enfrente y eso ocurre mucho. Las personas que quieren dar a conocer un conocimiento y que cale en las personas que le están escuchando, entonces inventa estrategias, no tan santas esta vez. Dice, por ejemplo, que fue contactado. No lo contactó nadie. Y él sabe que no lo contactó nadie. Solo que él sabe que para que su discurso sea tenido en cuenta, tiene que decir cosas como esa. O el otro que dice que el Señor le habló, que él es un elegido de Dios porque el Señor le habló. Entonces los creyentes cuando le escuchan decir que al Señor le habló, entonces dicen, este es un ungido del Señor. O otros se inventan de que tuvieron un sueño. Se lo inventan. Pero hay otros que tienen sueños. Pero vaya a ver quién es el de los sueños. Si la luz realmente está inyectando un pensamiento en sueño para que usted tenga una labor determinada. Sobre todo para seguir sumergiendo a alguien en la creencia. O en el misticismo. ¿Eso viene de la luz acaso? Porque si hubiese tenido realmente un mensaje de la luz y del Padre Altísimo, ¿sabe qué es lo que le tiene que decir a los creyentes? No sigan buscando al Señor, a Dios como lo están buscando. Porque ese es el conocimiento de la verdad. Bien, entonces seguimos. Pasemos aquí. En la metafísica
se practica algo que se llama los 7 rayos. ¿Quiénes han sido metaficenses aquí? ¿Quién ha estado en metafísica? ¿Tú has estado en metafísica? ¿Tú has estado en metafísica? ¿Conoces el tema de los 7 rayos? Te enseñaron que se le hace una especie de rezo u oración o meditación a cada uno. El domingo el arcángel Miguel, claro, estos no son los arcángeles de la luz. Estos son las 7 cabezas de oscuridad que toman forma aparente de luz. El rayo azul, el maestro Moryá, es decir, un día, un arcángel que es tinieblas, no es el ángel de la luz, un rayo y un maestro ascendido. Y un día a la semana. El lunes, el arcángel Jofiel, rayo amarillo, la señora Soshi. El martes, el arcángel Samuel, rayo rosa, y Lady Rowena. El miércoles, el arcángel Gabriel, rayo blanco, maestro Serafis Bey. El jueves, el arcángel Rafael, el rayo verde, el maestro Hilarión. El viernes, el arcángel Uriel, oro y rubí, Juan el amado y Lady Nada. Y el maestro Jesús. Pero no el Jesús que conocemos, ¿no? El sábado, el arcángel Zadkiel, rayo violeta, y el maestro Saint Germain. ¿A qué les suena esto si no le hubiera dicho yo que es de la metafísica? ¿A qué se les parece? ¿Ah? ¿A qué se les parece? Cuando usted cada día tiene a la misma religión, mismo rezo, una misma mantralización o canalización o conectarse para que la puerta de acceso, que es el astral, se abra y permita que los entes comiencen a chupar su energía vital y a robar, seguir robando las formas de pensamiento de la humanidad. Oh, bueno, ustedes han escuchado del desdoblamiento astral. ¿Qué es el desdoblamiento astral? Bueno, que ustedes salen de su cuerpo y pueden moverse y viajar donde quieran y pueden conocer. Y la gente dice que lo ha sentido, que lo ha experimentado. A lo que hay que ser claros y concretos en una sola cosa. El único momento e instante donde su cuerpo se desprende de su espíritu es cuando usted desencarna. No ocurre antes. Cuando usted desencarna, lo que tradicionalmente decimos cuando usted muere. Es el único momento de su encarnación que cuerpo y espíritu se desligan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas sienten desprenderse del cuerpo y ver por allá su cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces son proyecciones astrales. Es decir, la manipulación no es de su espíritu, sino de su cuerpo mental. O sea que usted está profundo. Y en ese sueño profundo, en esa condición, usted está siendo proyectado para visionar todo lo que el desdoblamiento astral presenta. ¿Saben cómo le llaman a este cordón? El cordón de plata. Sí, el que mantiene la conexión para que usted no se vaya. Bien, entonces la claridad que quiero dar en la información que le estoy compartiendo es esa. No hay forma de que su espíritu se levante, sino solo hasta el momento de la desencarnación. Por lo tanto, las experiencias de desdoblamiento astral no deja de ser una experimentación solo de tipo mental. ¿Por qué? Porque usted está en ciertas prácticas que le permiten ser más sensible a dicha situación. No crea ni se sienta, ojo con lo que voy a decir, iluminado por tener esa capacidad. Es mejor que no la experimente y mucho mejor que no la haya experimentado. Porque toda esta experimentación está muy cerca de los entes del mundo astral. Por eso conté de dónde viene toda esta energía, ¿verdad? Para que sepamos y tengamos claridad de dónde viene todo este conocimiento. Vamos a hablar entonces un poquito de los mantras. ¿Cómo se llaman en las religiones? Rezos. Solo que acá en el sexto impulso se le pone un nombre no religioso. Del sánscrito man, que significa mente, y tra,
palanca, es una palanca mental, es una ayuda para lograr algo mentalmente. Entonces, ¿qué es realmente? Un conjunto de sonidos pronunciados verbalmente o mentalmente también, y que por tener una determinada vibración, recuerden que las palabras, los sonidos tienen vibración, y si tienen vibración es porque tienen una frecuencia determinada, producen el efecto deseado. Los mantras a seguir tienen como efecto la proyección astral. Repito, para que lo grabemos bien, los mantras tienen como efecto proyectarnos al astral. Y el que están viendo en la pantalla es uno de tantos mantras. Entonces, si usted coge estas palabras, laras, tairerererere, y las dice muchas veces, puede ser mental o verbalmente, usted logra, por el sonido y vibración, hacer que su cerebro se conecte vibracionalmente en la dimensión del campo astral. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, entonces los mantras pueden ser vocales. Ustedes han escuchado ese el famoso Aum, y ahí quedan. Y esa postura y sonido va generando un efecto. Y ese efecto indiscutiblemente va conectando al individuo a una dimensión. Pero también pueden ser sílabas o palabras. ¿Aquí qué son? Sílabas conformando palabras. De hecho, los grandes iniciados y los grandes gurúes viajan por el mundo para que sus adeptos lleguen a conectarse con la gran mente creadora. Suena bien, ¿no? Y puedan hablar de tú a tú, ¿sí?, con los grandes iniciados. Y de esto obtener conocimiento y sabiduría que sirva para la gran alquimia. Más de un buscador, al escuchar esto, estaría dispuesto a pagar los mantras más costosos, porque quiero decirles que los mantras cuestan. Este ya no cuesta nada, ya este es público. ¿Ya? Pero hay unos modernos que el maestro por aquí y el maestro por allá y el maestro por allá, cuando hacen sus correrías a nivel internacional, más de un buscador llega ya para lograr esa iluminación. No es cosa distinta a cuando el Papa viaja por el mundo y coloca a más de un creyente a rezar. No hay ninguna diferencia, solo cambian ¿qué? Los métodos y hacia quienes van dirigidos, al quinto o al sexto. Propósito para los dos, que no avancen. ¿Ya? Entonces, si alguno de ustedes que nos está viendo está en esto, hay que revisar. No le estamos diciendo que se salga, hay que revisar. Porque muy seguramente algunos de ustedes han comenzado a sentir que por ahí no es. Que por ahí no es. Bien, sigamos entonces y vamos a profundizar en el tema de cómo es la experiencia de la entrada al mundo astral. El astral busca su entrada desde el vacío al pensamiento. Es el ataque psíquico que se manifiesta de la siguiente manera. Lo primero que se nota es un estado general de hipersensibilidad mental. Eso es lo que se logra en el momento de la meditación. Claro que esto suena ¿a qué? Si yo te digo esto y no estamos hablando de esto, y si yo te digo, vas a entrar a un estado de hipersensibilidad mental, ¿a qué suena? Uy, suena como interesante, ¿no? Luego, el segundo punto, seguido de un sentimiento de conciencia. Tercero, se vislumbran mundos extraños revelados por primera vez durante el sueño. O sea que el sueño es el tipo de vibración mental que permite que se haga conexión con el astral. Es el tipo de vibración mental. Entonces, ¿qué es lo que logra hacer el mantra realmente? Te adormece. Vamos a las catedrales góticas. Cuando entras a la catedral gótica, encuentras
el eco, la resonancia, la luz filtrada por los vitrales. Escucha los sonidos los sonidos de la música sacra. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está logrando hacer dentro de la iglesia? Adormecerte. Crear una condición de vibración mental tal que robe tu fuerza mental. La fuerza del meditante acá no, sino del rezante, por decirlo así. Pero acá es lo mismo. Ahora, ¿cómo se ve una persona que tiene, o cómo se siente una persona que tiene experiencias en el mundo astral, comparándolo con una persona que está en la religión? ¿Cómo se siente él en comparación a esa persona religiosa? Se siente superior. Él siente que está por encima, por las experiencias diferentes que está teniendo, ¿verdad? Entonces, es algo bastante complejo si no tenemos conocimiento. Bien, ¿qué sigue en el cuarto paso? Bueno, se producen formas agudas y peculiares o peculiarmente distorsionadas de audición. O sea que también se puede agudizar el sonido, lo que escuchas. 5. Una ampliación de la visión. Entonces, si bien esto lo puedes hacer a través de un mantra y una meditación, ¿sabes también cómo lo puedes lograr? Con una bebida. ¿Han escuchado sobre el yagé? O sea, el yagé produce el mismo efecto, pero sin el rezo. Pero recuerden que los que practican y los que lideran la toma de yagé dicen que lo más importante al momento de tomarse el yagé es el rito que hay antes. Entonces, ¿qué hace el rito? Prepara mentalmente al creyente en el yagé para que la pócima, cuando entre a su cuerpo, que tiene unos elementos psicoactivos, genere la experiencia. Entonces, si usted esto que estoy leyendo aquí le parece fantástico, y cuando toma yagé o se mete en el tema de la meditación y de los mantras, entonces usted se va a sentir que está en la gloria. ¿Ya? Ahora, entonces, dichas larvas absorben, miren lo que dice aquí, dichas larvas absorben el calor vital de las personas de buena salud y agotan rápidamente a los débiles. De ahí viene la leyenda de los vampiros. Esto explica también por qué en las proximidades de los médium, que son personas obsesionadas por las larvas, se produce un descenso de temperatura de la atmósfera. Es decir, ustedes han visto, por ejemplo, que siempre que se asocia a las vibraciones de muerte y de todo esto, se asocia con la baja temperatura. Entonces, ¿qué es lo que la produce? La absorción que existe de las energías vitales, que es lo que al final estas entidades están buscando. ¿Qué es lo que buscan estas entidades además de querer manifestarse? Comida. Ahí hay alguien, Trinidad. Entonces, este es El Señor de los Anillos. Esta película nos muestra cómo el anillo, cuando Frodo se lo coloca, cambia de dimensión. ¿Cuál dimensión? En el símbolo de la película es el astral. Entonces miren, él está ante el acecho de las tinieblas, se coloca el anillo y desaparece esa dimensión y entra a la dimensión astral. Y ahí ve la verdadera apariencia de los entes. Pero cuando él se quita el anillo, termina exhausto, cansado. Ahí lo hirieron, en esa dimensión. Ahí intentan quitárselo. Ya está herido.
Esas son las entidades, ¿no? Bien, entonces, el anillo, ¿qué es lo que representa ahí? La conexión con el astral. El anillo es el poder, el anillo es la manipulación, el anillo son las religiones, el anillo es todo lo que nos conecta al astral. Pero también, incluso, no es la parte de la información, pero cuando tenemos vicios, los vicios más fuertes, drogadicción y todo esto, es parte del anillo, es la conexión al astral. De hecho, cuando una persona está sumergida en este tipo de vicios, lo que está haciendo es víctima de esa absorción permanente y constante de su energía vital. Por eso es que terminan acabados. Bien, entonces esta luz astral, el Od, le llaman los hebreos, Od, el éter electromagnético, todos términos místicos y esotéricos, el espejo universal de visiones, también se le conoce, que sigue la ley de las corrientes magnéticas y está sujeto a la fijación por una proyección suprema de poder de la voluntad. Es la primera envoltura del alma y el retrato de la imaginación. La luz astral es el hábitat natural de aquellas larvas fluídicas conocidas en la antigua teurgia con el nombre de espíritus elementales. Entonces, ¿qué son estos? Las entidades. Sino que lo que les estoy mostrando aquí son las diferentes formas de definición. No, es que el astral es otra cosa. Yo estoy con el Od de los hebreos, lo mismo. No, es que yo no estoy en esto, sino que yo estoy en los espíritus fundamentales, lo mismo. ¿Bien? Entonces estas entidades son expertas en la genética humana. ¿Qué es lo que ellos están buscando al final del tiempo? Impulsan y están a la acechanza, explotando las energías sexuales humanas, robándolas, para experimentación y producción de una raza final que intentan implantar definitivamente en la Tierra. ¿Saben de qué manera ellos están haciendo esta extracción de energías sexuales o robando estas energías sexuales? A través de otro ataque psíquico que se llaman los incubos y sucubos. Es otro tipo de energía elemental que aparece a las personas en el sueño nuevamente, pero cuando ya hay un desequilibrio de carácter sexual. Aquí los colocamos. Son conocedoras de nuestras energías, sobre todo sexuales y mentales, que manipuladas las introducen a otras dimensiones para componer un material de unión cerebro-espiral que dominan el subconsciente del hombre, llevándolo a sueños infradimensionales, extrayendo su energía vital, logrando un vacío de memoria y espíritu, así como de materia cerebral, dañando el órgano pensante humano, el cerebro, trayendo los incubos y sucubos y las entidades larvas que ellos mismos hoy, como líderes mundiales del satanismo, en sus diferentes manifestaciones, controlan. Entonces, estas entidades nos conocen más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por eso es interesante que nos demos el tiempo para conocer más de esto. Lo que yo estoy haciendo aquí de manera inicial es contando una historia. Pero ¿qué tal si ustedes no se quedan solo con esto? Si ustedes comienzan a profundizar. ¿O qué tal si ustedes comienzan a comparar si alguna vez experimentaron en estas filosofías tales experiencias? Y comienzan a tener, de acuerdo a lo que están escuchando, una visión distinta a lo que les dijeron. Sin duda alguna seguirían más lejos de lo que podría otro que no tiene gran conocimiento a esto. Pero todo esto que les acabo de hablar se reduce no solamente, o se da no solamente para las personas que están bajo esta condición, sino para quienes incluso ni rezan ni meditan, porque están desconectados de esto. Y este manejo se llama la entimente. Enti viene de entidad y mente viene del poder de raciocinio que tenemos nosotros en nuestro cuerpo mental. Vamos a definir la entimente porque eso es algo que nos está controlando a todos y que no deja que nosotros avancemos, que es el propósito, recuerden, de esta organización. Entonces, ¿cómo funciona? Los entes no reprimidos que se forman en el pensamiento, ojo, repito, entes no reprimidos que se forman en el pensamiento son atraídos por las fuerzas de la vida de su creador,
como una aguja por un imán. Entonces tiene lugar un deleite diabólico, una absorción de sus energías espirituales, hasta producir el completo agotamiento del fluido de su vida. Entonces, nosotros, lo voy a explicar de otra manera, nosotros somos creadores de un tipo de entidad mental que se ubica dentro de nuestra mente con el objetivo de absorber lo que nosotros somos. ¿Qué tipo de creación mental de este tipo es el que tenemos nosotros? Voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes, por ejemplo, no han tenido o han conocido a personas que dicen que la situación actual de vida que tienen es por su papá, por su mamá, o por su hermano, o por el jefe, o por alguien, echando la culpa a alguien. Y hay una fijación permanente y una alimentación permanente de ese pensamiento hacia alguien o hacia algo. Esa fijación que en cada momento se alimenta, por ejemplo, si es con el padre y el padre en una relación reciente dice o hace algo, usted sigue alimentando esa visión, que en ocasiones no corresponde a la verdad, sino a una mala percepción que usted tiene. Eso toma tanta fuerza en su cuerpo mental que termina controlándolo. O por ejemplo, en las relaciones interpersonales eso ocurre. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene la problemática con una persona X, una de las primeras cosas que comienza a pasar es que ya no se pueden ver a los ojos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que no permite que haya un contacto visual? Hay algo en el pensamiento que te está bloqueando. Y si no lo cortas, sino que lo sigues alimentando, ¿qué te va a terminar haciendo? Te va a terminar controlando. Pero eso no haría parte del ego y de los apegos. Hace parte de esto, pero lo que estamos hablando es que en el desarrollo de la información estamos hablando de entidades. ¿Sí? Y ese tipo de entidades se aprovecha de este tipo de pensamiento para adherirse en nuestro cuerpo mental, como parásitos. ¿Qué necesitan los parásitos para mantenerse ahí? Comida. Y para un tipo de entimente como esta, ¿qué es lo que necesita para seguir alimentándose? Ese tipo de pensamiento. Mira este fulano, mira este fulano. Y se sigue alimentando y no nos suelta. Esto se debe a que hay dos tipos, miren, es algo como esto que se habla allí, porque hay dos clases de mentes. Está la mente del pensar focal del mundo, que es la mente que tiene todo el mundo, ¿sí? La mente focal del mundo es la que se sujeta en los cuatro poderes y el vaho que ella deja en nuestro pensamiento. Y está la otra mente, que es la mente de conciencia universal. Ahora, siendo honestos, ¿cuál es nuestro tipo de mente? La primera, estamos pegados a las cosas del mundo. Entonces, si el fulano no hace las cosas conforme a la estructura o anhelos míos dentro de lo que me enseñaron en la imagen, yo voy creando una entimente contra él. Entonces ocurre algo muy interesante. ¿Cómo nosotros podemos negar que uno de nuestros mayores problemas como humanidad es que no podemos estar juntos, no podemos convivir? ¿Y qué sabe qué lo origina permanentemente? Estos entes. Se crean entimentes entre nosotros que nos dividen. ¿De dónde viene todo esto? ¿Se acuerdan la historia que les conté hace 12.000 años? Esas formas nigrománticas. Entonces dice, el diablo se metió en la casa. Sí, está metido en la casa. Pero no el diablo como nos enseñaron que se meten, ¿no? Es la entimente. Ahora, ¿será posible que nosotros podamos destruir esto? Claro, si para eso estamos aprendiendo esto. Cambiando el pensamiento. Entonces ya vamos a enfocar nuestro pensamiento no al pensar focal del mundo, sino una mente de conciencia, a una mente lógica e inteligente que comience a cortar los famosos atrasos que tenemos. Primero ya deje de estar echándole la culpa a todo el mundo y comience a tomar responsabilidades. Y cuando comience a tomar responsabilidades, usted está poniendo a dieta el parásito en tu mente. Hay otra cosa muy importante para que esto comience a desvanecerse, y es el perdón. Cuando comenzamos a perdonar, es el enemigo número uno de esto.
¿Cuántas sentimentes podríamos tener en este momento? ¿Cuántas veces de manera trascendental seguimos dándole forma a esto? Y alimentando, y alimentando, y alimentando, y alimentando. Entonces, no es otra cosa que las energías de esa nigromancia atacando el pensar humano. La mente del pensar focal del mundo, que es la primer tipo de mente, está sujeta a todo esto que ustedes ven aquí. A la vanidad, al ego, ¿sí? A los placeres, a los lujos, a todo, ¿no? A lo que nos plantean como éxito en la vida, o lo que tenemos que disfrutar. Así entonces, esa mente genera una serie de pensamientos que utiliza como base las imágenes de mentira percibidas por el sentido o por los sentidos en este mundo de Nabucodonosor. El pensamiento imperfecto es la base, es la mentira que nos destruye. Yo voy a decir algo con relación a esto. La entimente se fundamenta en la mentira del mundo que nosotros heredamos. Nosotros, si lo notan bien y si somos claros, si somos honestos, desarrollamos nuestra personalidad en muchos aspectos con base a la mentira. La lógica lo dice. Nosotros nos vestimos de lo que nos hace falta. Entonces, la entimente toma sus bases o coloca sus bases bajo la estructura de pensamiento de mentiras que nos deja la imagen. Si les decía que una de las cuestiones es el perdón, la otra es un pensamiento inteligente y lógico, ¿qué otra cosa podría tomar como herramienta para matar la entimente? Ser verdadero y ser capaz de decir lo que siento en el momento preciso. Pero ¿qué hacemos en oportunidades? Nos quedamos callados. Y al quedarnos callados, ¿qué es lo que se va acumulando? Una energía que va posesando nuestro pensamiento. Y después no terminamos siendo nosotros los que hablamos o los que actuamos, sino la mentira que nos construimos. Y nos sentimos presos y esclavos de esa falsa identidad, de eso que no somos. Esta es la mente de Satanás que gobierna nuestros 7 logosoles. Las problemáticas entre hermanos, la problemática entre padres, la problemática entre esposos, la problemática entre novios, la problemática entre jefe y trabajador. Todas las problemáticas se generan entre compañeros, se generan por eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que ustedes sientan que esa mente está dando vuelta, enfréntenla. Disipen las dudas, clarifiquen mentiras y logren decir lo que el corazón siente. Y se darán cuenta que las cosas se van disipando. Y ya podrán volver a mirar a los ojos, que eso es lo que va separando y distanciando. Así que la entimente se alimenta de las emociones del mundo, pero sobre todo de las sensaciones. Se alimenta de la acción inconsciente, se alimenta de las ilusiones que parecen verdad, que cada hombre termina por creer y defender, engañándose solo él mismo. Da cuerpo y forma al falso profeta y al anticristo del mundo final. Es decir, que la forma del Mesías encarnado como anticristo, ¿sabe quién se lo da? Las mentes controladas por la entimente o por los parásitos que se le pegan a los hombres en su pensamiento. Vamos a tomarnos el laxante, tomemos estos puntos que acabo de colocar aquí y pongámoslo su antónimo. Vamos a crear un pensamiento consciente donde podamos entender y controlar nuestras sensaciones y emociones, ¿verdad? Buscar la realidad de las cosas, no seguir alimentando la mentira. Y de esta manera ya no estamos dando cuerpo al anticristo, sino al Cristo interior, que aflore el Cristo interior. ¿Ya? Entonces, este juego de varias sentimentes, porque no es una que tengo, yo tengo varios problemitas, va tomando cuerpo y como el pensamiento no es vano, se va trasladando en acciones y mi espíritu acumula acciones como memoria en mis logosoles. Entonces comienza a tomar control ya no la entimente, sino los homúnculos.
entidades oscuras que ya no son de nivel mental, sino de nivel energético en los centros energéticos principales. Pero cuando el ejercicio permanente que se ha logrado de desviación en los logosoles es constante, ya no es un homúnculo aquí, homúnculo acá, sino es que toda una entidad llamada un homuncofer. Entonces tenemos entimente, todo empieza ahí, que se traslada en acciones perversas en los homúnculos, y este es un tipo de parásito energético en los logosoles. Pero que si todos logran tomar posesión de todos ellos, todo esto se convierte en un homuncofer, una entidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren los señores de hace 12.000 años? Que su cuerpo se convierta en una casa de un homuncofer. ¿Cuál es el inicio? Su mente. Ahí empieza todo. Y el primer logosol que van a llenar de homúnculos es su sexualidad, sus emociones y sus gulas. Por eso el trabajo de limpieza y transformación del pensamiento, de gestar una nueva realidad honesta, hay que ser honestos, inmediatamente comienza un proceso de limpieza. Homuncofer, homúnculos y entimentes. Entimente, homúnculo, homuncofer. Bien. Bueno, entonces es hora de reflexionar sobre las razones. Es momento de cuestionarnos sin desmayos. La mente, razón de la carne. Sacar todo aquello que nos mantiene unidos a lo inmundo de este Satanás. Debe ocurrir pronto porque todo esto es un poder temporal. De lo contrario, con la entimente que el pensamiento infernal gesta en el hombre, recibe las 7 plagas del final y los pensamientos no permanece en el libro de la vida. El pensamiento luz original de David Tai es el pensamiento que lava al hombre de emociones y sensaciones del mundo. Le vamos a llamar entonces lo contrario a la entimente el pijer pensar. Pijer de original. El pensamiento creador del mundo universal, o es el creador del mundo universal. ¿Cómo lo entendemos? Se considera que el hombre es una criatura formada por los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, mediante el poder del espíritu eterno, el 5.º elemento, o elemento oculto simbolizados por los 5 puntos. Por lo tanto, puede deducirse que el poder del signo mayor sobre los antiguos, de hace 12.000 años, reside en la realización o relación con una raza de seres henchidos de los 5 poderes universales o destellos del pensamiento como opción o oposición del pensamiento astral de la antigua serpiente. Entonces, ¿qué es lo que combate el pensamiento mesiaj astral de meditación y todo esto? Se llama el pijer pensar. ¿Y qué es eso del pijer pensar? Eso es un elemento fundamentado en la base de la creación, en lo natural. Es decir, ¿cómo contrarrestamos nosotros los 4 poderes? Hay 4 elementos. Pero ¿cómo así 4 elementos? Es decir, busquemos nosotros vivir en la sanidad de lo natural. Busquemos los propósitos originales de existencia. Por eso una de las próximas conferencias que le vamos a compartir se llama La esencia de nuestra existencia. Porque como es un ataque al pensamiento, es en el pensamiento que se libra la batalla. Y si cambiamos las imágenes naturales, o mejor, antinaturales, por las naturales, se gesta una nueva forma de pensamiento que nos permite combatir esto que los antiguos han querido implementar en las mentes de los humanos. Ahora, esto que estamos hablando es algo que se está esperando que ocurra para los hombres de este planeta. El tiempo se agotó para esta humanidad. Esto que estamos conversando no es un conocimiento casual para que siga convirtiéndose en paisaje para nosotros. Es un conocimiento que se ha traído y se ha legado para que en nosotros exista ya la transformación. Porque recuerden que también hay un pensar que se replica de logo solar en logo solar, que está siendo irradiado justamente para que la humanidad cambie su pensar.
para que mate el Mesías, para que mate el Sonei, el lugar de tinieblas. Ese Santo Espíritu que es el Señor de las mentes en todas las humanidades, modificador del código genético, escudriña la mente y el corazón de los hombres. Las 9 leyes del Espíritu de la eternidad, el Espíritu de creación, siendo la primera la perfección, son pensamientos. Es decir, las 9 leyes que ya conocen son 9 pensamientos dirigidos por uno que se llama la perfección. La primera, que es ella, es el resultado de las 8 siguientes. Eso le podríamos llamar en símbolos el unicornio, el único cuerno espiralado de color blanco. Así lo dice, el único cuerno espiralado apunta hacia la perfección. El cuerno retorcido negro, que es la otra fuerza, apunta siempre hacia la perversión, para abajo, hacia abajo. Es conectar la razón de la carne al espíritu, limpiar el pensamiento del mundo. Es el gran cifrado universal. Efesios 4:22 lo dice, y lo vamos a entender más. En cuanto a la pasada manera de vivir, escuchen muy bien, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Repito, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿se acuerdan de la mente? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se han acostado ustedes rabiosos con alguien? Muchas veces, ¿no? ¿Está bien según lo que acabamos de leer? ¿No? Entonces dice, airaos. ¿Qué es airaos? Enfádate, sí. Todavía tienes un proceso de enfado que tienes que comenzar a manejar. Pero a pesar de eso, no pequéis. O sea, no te equivoques. ¿En qué? No se ponga el sol, o sea, no se acabe el día, sobre vuestro enojo. O sea, que el enojo no te dure. Porque si el enojo te está durando, ¿qué es? Una entimente. Y esa entimente, al día siguiente, ¿qué vas a hacer si no la matas? La vas a alimentar. Y va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo. Y ese monstruo, cuando esté suficientemente grande, se convierte en un homúnculo. No dejéis lugar al diablo. Entonces, ¿esto cómo le llamamos hoy? No dejéis lugar al diablo, a estas entes, a estas entidades, a estas energías oscuras que te consumen y te carcomen. Te enfermas, te da ansiedad, te da tristeza, te pones llorón o llorona, o andas enojado. Es una entimente. Entonces, aquí está claro. Vamos a sentir el ataque. Aquí no hay que ser inocentes. Vamos a sentir las cuestiones. Entonces, no, porque es como ya estoy recibiendo un conocimiento, no me tiene que dar. Sí te va a dar. Airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Atácalo enseguida. Mátalo. Si tienes que resolver algo con alguien, resuélvelo. Si tienes que conversar algo, convérsalo. Si tienes que perdonarte, perdónate. Pero no dejes que eso crezca. Así, esta manifestación del Espíritu de la eternidad, recuerden que se manifiesta no solamente en nosotros, sino a través de la manifestación del poder solar, que viene quemando estas emptimentes, estas larvas. Ya se lo había mostrado en una de las preparaciones, ¿se acuerdan? Lo que viene a ser el cinturón fotónico, la manifestación de la energía solar, que es una alta vibración espiritual que llega
y toca los cuerpos del planeta Tierra. La primera etapa para las entidades externas que deambulan de nuestro planeta para su total destrucción. Las entidades que hablábamos al empezar. Segundo, para penetrar el cuerpo-mente como cristales en el hombre engañado, matando todo gen oscuro. Y tercero y la última, se proyecta desde el anciano de Ors, nuestro sol, en cada palpitar del hombre consciente, desde el corazón cristal IJHS, el código espiritual nuestro. Desde este tipo de hombres se ha dicho que son muy pocos. Esta cita para finalizar, Efesios 4, 30, 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Este es el Espíritu Eterno, la fuerza de energía, luz de las creaciones, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué matamos con esto? La intimente. Entonces aquí hay algo poderoso. Perdonándonos. Y eso no lo podemos seguir aplazando. Si nosotros somos hombres de búsqueda, de sexto impulso, y lo que tenemos es un montón de datos aquí, y no practicamos esto, no hay avance. Estamos engañados. Recuerden que la condición del hombre del séptimo impulso, ¿cuál es? Interpretación y aplicación. Una de las cosas que logra la manipulación para los hombres del sexto impulso es llenarle el ego de conocimientos para hacerle creer que él es grande y poderoso. Y eso no es otra cosa que un pensamiento larvático de la entimente, que divide de los demás y que confronta. Por eso esta información es de suma importancia para todos los que estamos en este camino, porque el conocimiento envanece, dice el Evangelio, pero la práctica del mismo enaltece. ¿De acuerdo? Bueno, entonces quedamos allí y seguimos nuestra preparación el próximo sábado. Si tienen alguna pregunta, pues lo hacemos ahora.